tú estás dispuesto a agradarte, Señor. Queremos hacer las cosas, Señor, mi Dios, que tú nos has llamado a hacer, Padre, delante de ti. Espíritu Santo de Dios, cancelamos, desautorizamos en tu nombre, Señor. Padre, todo lo que puede estar impidiendo nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en fe. Padre, tiramos por tierra en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, toda obra de las tinieblas de mente y corazón, Padre, que tiene atadas las almas, Señor mío, las vidas, Señor, para que no hagan, mi Dios, tu voluntad y el propósito que tú tienes en cada uno de nosotros. Mira esta palabra, Señor, Padre, que tú te permitió, mi Dios, te plació, Señor, cambiarla, Señor. Yo te oro, Dios del cielo, para que no sea yo, sino que sea tú a través de mí. Me declaro incapacitada, Señor, para que seas tú llenándome, Señor, de tu presencia en este momento. Padre, oramos, Señor mi Dios, y leemos esta palabra bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mi Dios, y amén. No te sientes y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y el título de esta palabra dice más que vencedores. Me imagino que ustedes también lo tienen, ¿verdad? Leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios en justicia? Amén. Ahí lo dejamos. Pueden sentarse. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Y habiendo leído prácticamente todo el capítulo completo de esta palabra, yo solamente voy a quiero enfatizar el capítulo, los versículos del 31 al 33, donde nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Alabado sea Cristo. Y antes de esta palabra, más que vencedores, vimos en el capítulo 8, en Viviendo en el Espíritu, estoy hablando del 1, donde habla de lo que nosotros debemos hacer conforme al Espíritu, que ya no podemos vivir conforme a la carne. Que desde que el Señor nos llamó, nos escogió, nos predestinó, nosotros tenemos que saber que debemos caminar no por lo que nosotros queramos o entendemos o sintamos, sino en lo que realmente el Señor ha depositado por medio de su palabra en nuestras vidas y por su Espíritu Santo. Esto no se trata ya de que yo entiendo o creo, ¿verdad?, que las cosas deben ser así. Nosotros tenemos que tratar de andar cada día, bajo la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos caminando, pero estábamos muertos, y que ya en Cristo Jesús tenemos vida. Que nuestro caminar, porque Jesús es el camino, ¿verdad?, la verdad y la vida. Entonces, que nuestro caminar con Jesús como verdad y como vida es un caminar completamente diferente, o debe de ser completamente diferente. Alabado sea Dios. Que los que somos guiados conforme al Espíritu de Dios, nos arrepentimos. Vamos a caer, nos vamos a equivocar, pero nos arrepentimos.
delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya pasamos de criatura a hijos. Ya nosotros no somos criaturas como los que no han confesado a Cristo. Nosotros somos hijos. Entonces, como hijos, también somos herederos. Y coheredero con Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, nosotros no somos cualquier cosa. Usted y yo no es cualquier cosa. El Señor nos llamó con un propósito para que nosotros podamos entender que el Señor nos eligió, nos recibió, nos glorificó. Y estas tres palabras yo quiero hacérsela entender para que podamos entender que usted no es cualquier cosa. Y ahora que voy a dar el título de la palabra, nada nos puede acusar. Nosotros podemos tener cualquier debilidad, como Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? El aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo no era un pecado, era una condición. Póngale el nombre de su condición. Puede ser enfermedad, como yo. Ustedes saben que vivo mala de la espalda, ¿verdad? Puede ser la vista. Puede ser necesidad económica. Puede ser mucho trabajo. Son condiciones del mundo, no son pecados. Mi condición no puede apartarme del propósito de Dios. Son condiciones. Pablo nunca dejó de hacer la voluntad de Dios, ni el propósito que el Señor tenía en su vida. Alabado sea Cristo. Y este capítulo de Romanos, del 8 al 28, le antecede que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amados, todas. Cualquier situación que nosotros estemos pasando ahora mismo, en este momento de aflicción, de decaimiento, de enfriadez. A todos nos ha llegado un momento de enfriamiento espiritual. A mí me ha llegado. A todos. Pero todas las cosas nos ayudan para bien. Estamos mal. Estoy decaída. Estoy fría. Vuelve a levantarte en Cristo Jesús. Ahora ayuno. Ahora oración. Lee la palabra, prende el radio de adoración, métete en las profundidades del agua de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que vuelva a renacer en ti ese amor, esa devoción. Y me mata que dice, a los que conoció. Cuando el Señor dice a los que conoció, el Señor te conoció antes de la fundación del mundo. Desde antes del vientre de tu madre, tú no eres cualquier cosa. Él fue el primero que te eligió a ti. Y cuando hablamos de conocer, por ejemplo, yo puedo decir, yo conozco a Wendy, pero yo conozco a mi hermana hasta donde ella me deja que yo la conozca. Hasta donde ella me muestra su ella, ¿verdad que sí? Pero el Señor con nosotros no es así. El Señor conoce lo más interno de nuestros corazones, porque Él dice, al que conoció. El conocimiento de Dios es mucho más, es más incomparable. Ni los psicólogos cuando estudian a una persona para darle una charla, no sé cómo le dicen a eso, no conocen al paciente, porque el paciente puede burlarse y decirle lo que le conviene. A nosotros, cuando los hermanos buscan consejería, pueden decirnos su parte nada más. Por eso es que hemos practicado conocer las dos partes. Porque son pocas las personas que se atreven a decir, yo he fallado, yo tengo problemas, yo necesito cambiar. Ese nivel de honestidad, poco la tienen, pero el Señor no. El Señor nos conoce a nosotros, con nombre y apellido, conoce nuestro ADN. Hay billones y billones de personas y nadie es igual a ti. E inclusive hay gemelos del mismo saco y su ADN es diferente. Entonces, cuando el Señor te dice aquí en esta palabra, al que conoce, porque a los que antes conoció, el Señor conoce todos tus pensamientos. El Señor conoce cuando nosotros odiamos a una gente y queremos que lo choque un carro cuando salga de la iglesia. Nuestro mal corazón y nuestro buen corazón. Aún las personas no quieran saber de nosotros. El Señor lo conoce todo.
¿Qué quiere el Señor con cada uno de nosotros? Que nos neguemos nosotros mismos, que oremos, que nos rindamos ante Él. Y sigue. Y luego dice, los llamó. No fue una elección de todos nosotros estar aquí. No fue una elección tuya levantar la mano y servirle al Señor. El Señor fue que te llamó. Y dice el siguiente, justificó. El Señor nos justifica. El Señor no es como nosotros, como yo. El Señor no es como yo, que veo lo malo de cada uno de nosotros, de ustedes. No. El Señor dice, ay no, ese hermano no es así. Él va a cambiar, porque es que el propósito de él tú no lo conoces todavía. El propósito de Él en mí está más para adelante. Todavía Él está en la carne, pero tú no sabes su futuro. Tú no lo sabes. Quien lo conozco soy yo. Ahora mismo está en la carne, es chismosa, o ahora mismo anda así. Pero déjame decirte, el Señor sí conoce el futuro, el presente y futuro de cada uno de nosotros. Continúo. También glorificó. La gloria de Dios más adelante se va a manifestar en nosotros, pero depende de nuestra voluntad. En tu buena voluntad de hacer las cosas correctas delante del Señor. No la condición de Pablo, vuelvo y le digo, no es la condición de Pablo. Es el pecado que puede morar en mí, que no deja que la fluidez del Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Debemos de dejarla atrás. El Señor quiere grandes cosas contigo y conmigo, con nuestra congregación. Pero nosotros tenemos que entender que en Cristo es que somos más que vencedores. Que cuando el Señor nos llamó, nos reconoció, nos justificó y se va a glorificar en nosotros, es cuando nosotros nos rendimos ante Él. Si no hay una rendición en nosotros, permanente, continua, independientemente de nuestras debilidades, Él no se va a glorificar en nosotros. Ahora yo te garantizo a ti que cuando tú te rindes a la voluntad de Dios, no importa lo que te hagan, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú glorificas al Señor con tu comportamiento, con tu palabra, con tu conducta, el Señor te va a poner en lugares más altos. Alabado sea Dios. Y ahora que vamos a entrar en el capítulo de Romanos 8:31. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es como decir, ¿quién te puede acusar? Eso no está en discusión. Si tú eres conmigo, si tú estás haciendo lo correcto, si tú estás caminando como debes de caminar, tú te has negado cada día y has tomado tu cruz, tú has hecho, te has reconciliado, has perdonado, has dejado de mentir, has dejado de robar, has dejado de fornicar, de adulterar, de beber, de embriagarte, de fumar droga. Si tú has dejado de hacer todas esas cosas y tú estás haciendo mi voluntad, predicando, sirviendo, dando amor, anhelando la presencia de Cristo, siendo parte de la bendición de la casa, no solamente de esta, también de tu casa, ¿quién podrá acusarte? ¿Quién podrá acusarte? Nadie puede acusarte. Porque son más los que están contigo que los que están contra ti. Aleluya. Santo eres, Señor. Entonces, ¿por qué no tienes este nivel de seguridad? Yo te pregunto, ¿por qué tú no tienes este nivel de seguridad? ¿Por qué cada vez que dicen algo mal de ti, o pasa una situación, o se va el gas, o se te rompen los zapatos, ya tú estás con el moco para abajo? Porque tú no tienes una seguridad de que no importa lo que puede estar pasando en ti, cuál sea la tormenta que está pasando en ti, el que está contigo no te dejará y no te desamparará.
Debemos de creer cada momento de nuestras vidas que el que está con nosotros fue el que nos llamó. Que a nosotros no nos llamó hombre. Que aquel que está con nosotros fue el que nos eligió, lo dice la Biblia en ese capítulo 8. Y este capítulo debe de ser para nosotros una esperanza. Un capítulo, mire, para ponernos en la frente. Para que nosotros podamos entender que nosotros no somos cualquier cosa. Que tú no eres cualquier cosa. Que el Señor te ha amado con amor eterno, dice la palabra en los proverbios. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Quién vive? Nadie nos acusará. Nuestra fe debe estar fundamentada en este capítulo, a partir del 28. Nuestro propósito en Cristo, que nada ni nadie lo desvíe. No permita que el propósito que el Señor tiene contigo, nada lo desvíe. Siempre van a haber personas dejadas usar. Recuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, para desviarnos, para enfriarnos, para debilitarnos. Pero párate, hombre y mujer. No te detengas. No te detengas, porque el que te justificó también se va a glorificar en ti. Cada uno de nosotros tiene un propósito especial. Todos no vamos a tener el mismo don, los mismos talentos, los mismos frutos. No, porque cada uno tenemos un llamado especial. Pero ese llamado nadie lo podrá hacer como lo va a hacer tú. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Señor te va a perfeccionar a ti en eso. Pero debe de haber ese deleite, esa entrega continua. Los que me conocen desde hace muchos años, mi esposo sabe que ya yo no soy la Yesenia de antes. Ya yo no soy. Yo era una fiera. No le paraba a nadie. Ese moreno grande, usted ve que es grande, ¿verdad? Yo era más flaca que María Esther. Y en mi carne, yo no le tenía miedo. Aunque pasara lo que pasara. Pero yo entendí que no se trata de mi carne. Que mi lucha no es contra carne ni sangre, que mi lucha es de rodilla. Yo entendí que mis palabras deben de ser sazonadas con sal. Porque yo quiero que el propósito de Dios en mí se manifieste. Que yo quiero que el propósito de Dios en la iglesia se manifieste. Que si yo me tengo que negar yo misma, lo haré. No importa, porque el que se humilla será exaltado en Cristo Jesús. Amado, amada. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. No permita que el propósito que el Señor tiene en ti se pare por los demás. Alabado sea Cristo. Yo no sé si tú estás entendiendo. En muchas ocasiones dejamos por cualquier situación dejar hacer las cosas. Algunas mujeres dejan de cocinarle a los maridos. Ay, no me habló. O me llamó y me dijo algo que no me gustó. Y ya no lo voy a cocinar. O con los niños, hacer lo que tienen que hacer. Y eso ya no derrumba. O los hombres que tienen que cumplir con sus mujeres. Respetarla, amarla como la iglesia. Ay. Miren, esto no está aquí. Amarla como la iglesia. Don Fausto, mire. Don Fausto, ¿qué le parece eso? Amarla como la iglesia del Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Y hay algo muy importante que quiere el Señor decirte a ti. Ese propósito del Señor se va a manifestar en ti dependiendo de tu respuesta en medio de cualquier aflicción. En medio de cualquier situación, si tu respuesta es
O contesto de acuerdo al necio, o actúo de acuerdo al necio, o cambio y ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza. O actúo de manera diferente, no pagando mal por mal. Entonces el Señor se va a glorificar en ti. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo Romanos 8. Porque el Señor lo único que nos pide a nosotros es que le obedezcamos su palabra y sus mandamientos, sus estatutos. Que podamos leerla y que la apliquemos. Eso me tocó, eso fue para mí. He escuchado muchas hermanas, eso fue para mí. Y hermano, eso fue el Señor a mí. Si el Espíritu Santo está tratando con usted en esta mañana, eso es para usted. Y si se siente confrontado, eso es para usted. Y si el enemigo quiere decirle, no, eso es para la que está al lado, no, eso es para usted. Porque a veces hasta el que se quedó, concho, y no vino fulano. Eso es para usted. Porque el Señor quiso que fuera usted que estuviera aquí. Alabado sea Dios. Santo eres, Señor. ¿Cuál será nuestro próximo paso? Nuestro próximo paso es ser instrumento de bendición. Al Señor no le agradan los perezosos. Cuando el compadre preguntaba que cuáles no querían venir, yo no tuve ningún problema en levantarme a las 6 de la mañana ahora. Y a mí me gusta mucho dormir. Pero cuando yo tengo un compromiso con el Señor, el Señor es primero. El hombre que es mi esposo, el pastor de la iglesia, sabe, es así. Es el que más nos conoce a nosotros. La pareja de uno es la que más conoce a uno, más que los hijos. Entonces, ese propósito tuyo con el Señor depende de ti. Mi respuesta va a ser, voy a salirme del ministerio. No me gustó lo que dijo el líder. Esos hermanos hablan demasiado. Háblale con amor. Mi hermana, vamos a orar mejor, vamos a orar. Sé diferente. Ahí hablan lo mismo. No voy a ir más. Los perezosos, los que dejan ser parte del cuerpo, que se apartan. Y es más fácil para ellos ligarse a las cosas del mundo. Ya siendo hermanos, hijos, vuelven a ser criaturas. Entonces, ¿cómo se va a manifestar en ti el propósito de Dios? Es que no te acusen siendo mentira. Nadie podrá acusar a los hijos de Dios, pero a los hijos. No tú revolcándote como criatura, como nuevo creyente. Y le voy a decir algo. El viernes, dando la clase de nuevo creyente, era el capítulo 7, donde hablaba de tu iglesia. ¿Y ustedes saben qué? Yo dije, yo voy a hablar de este tema en la iglesia completa. Cuando tenga la otra oportunidad. ¿Ustedes saben por qué? Porque debemos de volver a la cruz. Muchos han dejado de estar en el ministerio por emoción, por lo que pienso o por lo que siento. Tu propósito está parado en el Señor. El Señor te va a utilizar como instrumento de bendición. Y Él te llamó con un propósito, no solamente aquí en la iglesia, sino en tu casa. Pero primero tú tienes que obedecer su palabra. Primero tú tienes que hacer lo correcto delante del Señor. Y nadie te podrá acusar. Dejamos de ir al trabajo temprano porque el jefe nos dio un boche. Y comenzamos a hacerle la guerra al jefe o a hacerlo trabajo por mitad. ¿Ay? Hacemos los trabajos de las escuelas, de las universidades como nos parece. Donde nosotros estamos llamados a la excelencia. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que el Señor nos llamó, nos justificó, nos recibió, nos vio. Tenemos que donde quiera que estemos, hasta barriendo un patio, hágalo bien. Con gozo, con alegría. Haga lo que usted vaya a hacer para el Señor bien. Que usted le saque una sonrisa al Señor.
Deleítese, no importa cuál sea su condición, no importa cuál sea su aguijón. Alabado sea Dios. Es tiempo de que te levantes y mano a la obra. Mano a la obra. Ya, es verdad, hasta hoy terminé esto. Ahora voy a comenzar de nuevo. Voy a hacer la cosa como debo de ser por la Biblia. No importa que el marido me pegue cuerno, que llegue bebiendo, que no esté aquí conmigo, que me haya engañado, que me haya golpeado. No importa. Yo no lo hago para él, yo lo hago para Cristo. No importa que tu padre te den tus pecosones porque no te levantas temprano. Hazlo bien para Cristo. No importa que los pastores te llamen la atención porque no lo estás haciendo bien. Retoma la armadura de Cristo. Comienza a hacer las cosas correctas delante del Señor. Y el propósito de Dios se va a manifestar en ti. Nadie te podrá acusar. Que cuando la pastora te diga algo que es la que más boche echa, diga, pues no, pastora, pero no fue así. Y yo voy a decir, ay, verdad, tú tienes razón, perdóname. Yo lo he hecho y lo seguiré haciendo cada vez que sea verdad. Pero el día que no es verdad, me mantengo en mi posición, ustedes lo saben. Alabado sea Dios. Y yo quiero darle la definición de propósito. Son dos definiciones. La primera es determinación firme de hacer algo. Mantente firme sobre la roca que es Jesucristo. Que nada ni nadie haga que tú tires un pie para atrás, que tú retrocedas, sino que todo lo contrario, que tú te mantengas firme en Cristo Jesús, sabiendo que no eres tú, que es Él, que por obedecer su palabra y para tú obtener esa corona de gloria, para que Él se glorifique en tu vida. No importa lo que esté pasando, que te critiquen, que digan mentiras, que te levante falso testimonio, no importa, no te detengas. Que eso no sea tu timón. Que a veces las circunstancias son nuestro timón. Me siento bien si lo aceptaron. Y si no lo aceptaron, que si damos una opinión y le decimos, no, es que no está bien eso, ya, se derrumbaron. No. Ora. Quizá fue tu carne y no fue la dirección de Dios. Porque si es la dirección de Dios, se acepta. Porque la voluntad de Dios es la voluntad de Dios donde quiera. Segunda definición, objetivo que se pretenda alcanzar. Objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Crecer más en Cristo? ¿Ser usado? ¿Pasar de miembro de un ministerio a líder de un ministerio? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Profetizar? ¿Que el Señor te dé el don de profecía? ¿O de predicación? ¿O de hablar en lenguas? ¿Cuál es tu objetivo? Tu objetivo es muy importante para que ese propósito en Dios se cumpla en ti. Y el Señor te añada todo eso bajo la presencia de Él. Dice la Biblia que irrevocables son los dones, el llamamiento, pero tú puedes tener el don, pero si te estás revolcando en el pecado, la manifestación es muerta. Porque tú lo estás haciendo porque tienes el conocimiento. Entonces, cuando vamos a la universidad, adquirimos el área de contabilidad. Yo me sé los numeritos. Aquí no está la contable que está enfermita. Y con los ojos cerrados hace un diario general porque se lo saben. Porque ya tienen el conocimiento, pero se queda ahí en conocimiento. Gloria a Cristo. Capítulo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó. El Señor no dijo, no, a mi Hijo. Me estoy desprendiendo de lo que más amo, de lo que más quiero, de lo más preciado que hay por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Entonces, vamos a tirar a la borda esa gracia, ese favor, esa bendición por cuestiones del mundo, por aguijones que van a estar ahí.
por situaciones que muchas veces no están en nuestras manos, porque a los demás nosotros no podemos manejarlo. Ahora usted puede tener el control. Y si no, pídale al Señor: Padre, dame dominio y control. Y yo le garantizo a usted que se lo va a dar. Usted no puede controlar a los demás, pero usted puede trabajar en usted para la gloria y honra del Señor. Amado, todas las cosas, como dice aquí, todas. ¿Qué no nos dará? Todas. Para el Señor no hay nada imposible. Nosotros somos que ponemos las cosas difíciles. Para el Señor todo es posible a los hijos de Él. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere bendecirnos. El Señor tiene esas bendiciones ahí para dárnoslas. Es disposición. El Señor no está esperando así porque el Señor es un caballero. Esas bendiciones tuyas están ahí. Y Él quiere dártela, entregártela para que tú la manifiestes. Para que tú salgas y te pares con un megáfono o te pares en la guagua y que se vaya ese espíritu de miedo, de vergüenza. Porque solamente no se predica aquí, se predica allá en todo lugar y en el comportamiento donde nosotros estemos. Santo eres, Señor. No te sientas al menos. En muchas ocasiones nos sentimos al menos y decimos: ay, que yo no tengo ese mismo desenvolvimiento, o a mí yo me pongo muy nerviosa, o las palabras no me salen. Es que si el Señor usa a uno, te puede utilizar a ti mejor. Porque nosotros ninguno somos más especiales que nadie. El Señor quiere utilizarte. Quizá no de la misma manera que me utiliza a mí. Quizá no de la misma manera que utiliza a Dubani, a Randy. Pero Él tiene un propósito contigo en una área específica. Así que no, ni te creas, ni escuche palabra de desaprobación. El ser humano es experto en ignorar a los demás. Experto en rechazar. Pero no importa. Piensa en algo. A Jesucristo, nuestro Salvador, ¿lo rechazaron primero? ¿Se detuvo? No. Hasta muerte de cruz. Entonces, si nosotros somos coherederos con Cristo, debemos de parecernos a Cristo. Dígale al que está a su lado: parécete a Cristo. Alabado sea Dios. ¿Acaso no has entendido? Él nos conoció. Y cuando habla que nos conoció, es que el Señor no ha ignorado el propósito de Él en ti. El Señor te conoció y Él no lo ha ignorado. Él solamente está esperando en ti que vuelvas a tomar la armadura de Él. Que te enfoques. Que camine con Él. Dice la palabra en Jeremías 1:5. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que naciera, ya te había elegido para que fuera profeta. Antes. Esto no es cuestión de que yo fui a la universidad, estudié teología. Esto no es cuestión de que, yo me preparé. Antes. El Señor te tenía a ti como predicador. El Señor te tenía a ti como profeta. El Señor te tenía como maestro. El Señor te tenía a ti como con palabras de ciencia, con palabras de sabiduría antes. Con don de sanidad. Esa es una bendición. Yo le oro al Señor: Padre, dame ese don que sea como la sombra de Pedro. Yo no sé ustedes, pero yo le pido así al Señor. Yo quiero ser así. Porque es una bendición. Porque vamos a servirle al pueblo de Dios. Y a veces nuestras condiciones no dejan que nosotros le podamos servir al pueblo de Dios. Y algo muy importante que quiero decir con esto: que yo esté enferma no quiere decir que a través de mí el Señor sane a multitudes. Dicen los estudiados que Pedro era que no veía bien. Otros dicen que era que tenía una enfermedad. Sin embargo, con la sombra de Pablo,
Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que saber que no somos nosotros, que es el Señor. Pero que para ver esa manifestación en nosotros, en todo, debemos de cambiar para bien. Dios nos formó y nos creó. Dios no nos hizo como a nadie. Nosotros somos personas especiales, nosotros somos personas diferentes con un diferente fin en el Señor. Cuando yo digo, ejemplo, Flor y Noemí, que nacieron de mi vientre, ¿verdad? Debieron de parecerse a mí nada más, ¿verdad que sí? Debió hacer así. Humanamente hablando, a la que parimos, debió de parecerse a mí nada más. Pero no puede ser así. Porque que el propósito del Señor es muy diferente a lo que yo deseo. Eso hubiese sido quizá mi anhelo, pero salieron a mi amor bello. Sí. Porque lo que yo quiero, lo que usted quiere, lo que nosotros queremos está muy lejos de lo que el Señor quiere para nosotros. Está muy lejos. Es escudriñar la palabra y estar presto y tener los ojos abiertos, los oídos abiertos para escuchar la voz del Espíritu Santo y aplicarla. No por emoción. Ay, esa palabra, uy, me tocó. Y ya, y después se le olvidó. Es que lo que el Espíritu Santo ha tratado con usted ahora, usted le obedezca. Mi esposo sabe que esta no era la palabra. Es más, yo creo que está sorprendido. Porque estuvimos debatiendo el tema de otra. Pero el lunes en la noche el Señor me cambió la palabra. No obedecemos su palabra, no oramos, no ayunamos, no nos humillamos ante su presencia. Amados, nos hemos convertido en un hierro duro viejo de allá del ingenio. De una vez dicen algo, eso fue por mí porque lo sabe. Hay una corrección, hay porque conoce mi vida. Sin embargo, viene un Juan de los Palotes en pecado. Ustedes una red de verdad de una pastora, una situación que se ha dado. Yo he visto prédicas de ella que mire la unción. Pero sin embargo a nosotros que nos conocemos, que sabemos el caminar, que sabemos lo que hemos dejado, se para aquí, predica y cuestionamos la palabra. No recibimos la corrección, la palabra de Dios, porque fue fulana de tal o fulano de tal. Entonces nuestro propósito está detenido. ¿Por qué? Porque estamos mirando al hombre y no al Señor. Viene un Juan de los Palotes de Colombia, de Venezuela, como han venido toditos. Santo. Esa fue la palabra. Sin embargo, usted conoce a Juan Carlos, a María, a Rosaina, a Darwin, a mi esposo. No voy a decir a mí. A don Fausto, a Ibe. Todos los predicadores. A la hermana Raiza. Y los conocemos. Y sabemos que son personas que han dado testimonio en la iglesia. No les recibimos la palabra. Por condiciones. Nuestra condición, predicadores de la iglesia de la alabanza del Carril, no nos puede acusar. Sea usted. Fluya en el Espíritu. Déjese usar por el Señor. No permita que las acusaciones de los demás paren su propósito. Porque el Señor tiene grandes cosas en su iglesia, pero debemos de ser genuinos. No importa lo que digan los demás.
¿Quién nos acusará? La buena noticia lo contesta Romanos 8:33. Ustedes lo tienen ahí. ¿Tú me lo puedes poner, mi amor? Si nos humillamos en la presencia, si estamos ayunando, si estamos buscando el rostro de Dios, si ya no somos hierro feo, viejo, duro, que estamos en ministerio, estamos sirviendo, ya nuestras debilidades pasaron, ya nosotros no nos movemos por emoción. Dice Romanos 8:33. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Nadie nos puede acusar. Porque ya yo dejé la mujer vieja, el hombre viejo. Nadie nos puede acusar porque ya yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Nadie nos puede acusar porque quien me llamó, ya yo sé que quien me llamó exige una serie de cosas que yo debo de hacer. Me pide algunas cosas que debo de hacer y de dejar atrás para que su poder se manifieste en mí. Diga en mí. Es en ti. Es en ti que el Señor quiere esa manifestación del Espíritu Santo. Es en ti. Y a veces no lo hacemos porque, ay Dios, es que me da apuro, o la luz está muy alta. Ay, es que aquí no son así casi. Queremos gritar, o ponernos de rodillas, o moquear. Y no lo hacemos porque me están mirando. ¿Qué importa? Nosotros venimos todos aquí con un propósito delante del Señor. Desplómate ante su presencia. Deja que el Espíritu Santo fluya en ti con libertad. El tiempo de adoraciones, siempre lo decimos, es para eso. Deja. Mi esposo está ahí. Mi esposo es muy diferente a mí en cuanto a la adoración. Pero a mí no me impide que mi esposo esté ahí porque esa es la forma de él y yo tengo la mía. Yo necesito hablar, gritar, cantar, que cante malo. Sí, amados. Porque cada quien tenemos ADN diferente, formación diferente, un propósito diferente. Alabado sea Dios. Así que yo te digo en esta mañana, resiste, persiste, pero no desista. No desista por nada de lo que pueda estar pasando alrededor tuyo. El Señor te eligió con un propósito y nada puede pararlo. La voluntad de Dios se va a manifestar hoy o mañana o en un año o en 2 años o en 3 años. No importa. Algunos dirán cosas de ti, pero eso que puedan decir de ti no va a traspasar ni tu alma ni tu corazón. Porque tu alma está en las manos de Dios. Y tu corazón, el único que puede entrar en él, es el Señor. Así que pueden decir lo que digan, hablar lo que hablen, actuar como actúen, pero tú en paz, enfocado en el Señor. Firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Y quiero decirle el sinónimo de acusar, oigan bien. ¿Quién nos acusará? Acusar es incriminar, colgar. Pueden decir cualquier cosa de nosotros, pero no nos pueden incriminar. No nos van a mandar a Najayo. Ni colgar en un madero, en una mata. Así, si no te pueden tocar físicamente, déjale ese pleito al Señor. Descansa, ora, bendice a esa persona, bendícela. Y en su momento el Señor va a tratar con ese pobre corazón. El Señor lo hace. Pero si nosotros hacemos lo correcto delante de Él. Siempre el enemigo va a tener cosas que decir. El enemigo, recuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Para debilitarnos, para hacernos caer. Pero vuelvo y le digo, depende de cómo tú reacciones. Tu respuesta en medio de esa situación, tú vas a tener una victoria hermosa delante del Señor. Recuerden
El poder de la mente. ¿Se acuerdan de esa palabra que compartimos hace unos meses o años? Pongamos todos nuestros pensamientos en los pies de Cristo. Eso está en 1 Corintios 10. Sometamos todo pensamiento a los pies de Cristo. Nos vamos a sentir mal. Yo me he sentido mal cuando he sabido cosas negativas. Pero hasta que no me pongo de rodillas delante del Señor y oro por eso. Y oro por esa persona. Y después abrazo más y beso más. No es hipocresía. No. Es que me estoy pareciendo más a Cristo. ¿Fue fácil para Cristo? Si te place, pasa de mí esta copa. A lo mismo que él alimentó, cuidó. Pero nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. Nosotros debemos de tratar cada día de parecernos a Cristo. Enfrentemos cualquier situación que nos pueda adversar mirando la cruz. Si te echaron tierra, trata de que tu raíz sea más profunda para que el árbol sea más fuerte y florezca y dé fruto al 1000 y al 100 por uno. Hay una cosa ahí, sacúdete. No, tú no sabes que cuando uno abona, lo que saben de eso, la tierra, las matas crecen mejores. Si te echaron, sácale el provecho. Sé mejor, supérate a ti mismo. Supérate a ti mismo. Saca el mejor provecho a la adversidad, a los problemas, a las calumnias, a todas esas cosas, sácale lo mejor. Trabaja para ser mejor. Cada día. Aleluya. Santo eres, Señor. No dejes que te afecten, ni le dé tanta importancia a lo que puedan decir o hacer de ti. No lo merece, no lo merece. Ignora todo aquello que te desenfoca. Tú eres una prenda preciosa delante del Señor. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Él. Ignora esas cosas que están diciendo de ti, que te están robando la paz, que te quita el sueño. Limpia de ti todo aquello que te ensucia, límpialo. Ok, dijeron una mentira. Ay, Señor, tú sabes, que sea tu voluntad, pero que sea mentira. Desvía la atención de lo que realmente no lo merece. Pon la atención en Cristo. Enfócate en ese servicio, en ese ministerio. Aquel que te conoció, que te predestinó, que te escogió, está esperando por ti, que es Cristo Jesús. Y con esto quiero terminar. Es importante que nosotros sepamos como iglesia que la persistencia en lo que hacemos cada día tiene que ir acompañado de comunión y de deleite con el Espíritu Santo. El Señor quiere transformarnos a cada uno de nosotros de adentro hacia afuera. Ayer mismo yo le decía a una persona que estaba quejándose mucho por situaciones, y yo le decía, cambia tú, porque entonces donde tú estás, tú vas a vivir toda tu vida amargada. Y lo peor del mundo es tú estar en tu casa, vamos a suponer la casa familiar, ¿verdad? 20 años con una pareja que tú no has podido cambiar. 10 años con una pareja que tú no has podido cambiar y vivir tu vida amargada o amargado. Lo acepta y me gozo en el Señor. Lo acepta y continúo caminando. Lo acepto o digo ya yo no puedo con esto, Señor, toma tú el control. Resuelve tú en el momento que tú quieres resolverlo.
pero haz tú tu papel. Iglesia, vamos nosotros a hacer nuestro papel. Vamos a glorificar al Señor con nuestro comportamiento. Dejemos de ser tan cacones. El Señor te ama. El Señor quiere utilizarte. No como yo, no como a mí, mejor. No como al pastor, mejor. No como al compadre Dalvin, al líder, mejor. Pero depende de ti. Cristo está a la puerta. Solamente tú tienes que ir a sus pies. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Alabado sea Dios. Santo eres, Señor. El propósito de Dios depende de ti. Y yo quiero que